Durante años me pregunté por qué algunas personas, incluso jóvenes, empiezan a sentir que sus piernas ya no responden como antes. Observé pacientes, deportistas, personas sanas, y en todos ellos encontré una constante que me inquietó bien profundamente. No era la edad, ni el ejercicio, ni siquiera la genética. Había algo más, algo que la mayoría pasa por alto cada día frente al plato. Recuerdo una conversación con una mujer brillante, vital, pero visiblemente frustrada porque ya no podía subir escaleras sin sentir que se desmoronaba por dentro. No era flojera, no era desmotivación. Su cuerpo le estaba diciendo algo y lo estaba gritando desde sus piernas. Ahí fue donde empecé a indagar a fondo, porque cuando el cuerpo habla no debemos ignorarlo. Y descubrí una verdad que, una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Una verdad que puede cambiar no solo tu forma de caminar, sino también tu forma de envejecer. Hay un detalle crucial que nadie te está contando. Tus piernas no se debilitan por casualidad. Lo hacen siguiendo un patrón. Y ese patrón tiene que ver con lo que decides llevar a tu boca cada día. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que ciertos alimentos, aparentemente inofensivos o incluso saludables, están saboteando la fuerza de tus piernas en silencio. Y por el contrario, hay otros que actúan como verdaderos restauradores musculares. Cuando comprendí eso, todo cambió. No solo para mí, sino para cientos de personas que han seguido paso a paso lo que hoy comparto. Porque no se trata de una lista superficial. Se trata de entender cómo nutrir exactamente esa parte de tu cuerpo que primero lanza la señal de alarma cuando algo no está bien. Por eso titulé este video, Tus piernas se debilitan primero. Come estos 10 alimentos para fortalecerlas. Lo que vas a descubrir puede parecer simple, pero no lo es. Hay una secuencia que debes seguir para que el efecto se dé, porque fortalecer tus piernas no empieza con un ejercicio, sino con una elección, una muy específica. Y cuando sepas cuál es, entenderás por qué muchos se sienten cansados sin saber por qué. Esto no es una recomendación general, es una guía precisa, y cada parte tiene un propósito. Cuando la sigas completa, tus piernas lo van a notar antes, en que nadie, una señal silenciosa que revela más de lo que imaginas. Durante años fui testigo de personas que llegaban a consulta con una expresión muy parecida, una mezcla de desconcierto y resignación. Me decían, me duelen las piernas, ya no tengo fuerza como antes, o me canso demasiado rápido al caminar. Y siempre me llamó la atención cómo lo atribuían de inmediato a la edad, al estrés o a la falta de ejercicio. Sin embargo, en muchos de estos casos, había algo mucho más profundo que esas explicaciones superficiales. Cuando observamos la biología del cuerpo desde una perspectiva más integradora, nos damos cuenta de que la debilidad muscular, sobre todo en las piernas, no aparece de forma aislada. Es el resultado de un proceso que empieza mucho antes de que sintamos el primer síntoma. Es como si el cuerpo, en su sabiduría, nos susurrara al oído que algo en nuestra forma de vivir está generando un desbalance. Lo fascinante es que este susurro aparece en nuestras extremidades, en las piernas, porque son justamente las estructuras que más energía demandan para mantenerse activas. Y si esa energía no llega en la calidad y cantidad adecuada, el organismo actúa con lógica, limita funciones para sobrevivir. En otras palabras, reduce lo menos vital para proteger lo esencial. Y en ese proceso, nuestras piernas son las primeras en enviarnos el mensaje. No me canso de insistir en que lo físico y lo emocional no están separados. Una persona que siente que sus piernas ya no le responden como antes
muchas veces también está experimentando una sensación de inseguridad, de falta de impulso o de estancamiento vital. Las piernas no son solo músculos y huesos, son también un símbolo del movimiento hacia adelante, de la conexión con la vida. He tenido casos de personas que, después de años de sentir esa debilidad, comprendieron que no era simplemente una cuestión de fuerza, sino una acumulación de carencias. Carencias nutricionales, sí, pero también carencias de atención hacia su propio bienestar. Y cuando comenzaron a mirar su alimentación desde un lugar de conciencia y compromiso, lo que antes parecía irreversible empezó a cambiar. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero hay un momento clave, un punto de inflexión, en el que el cuerpo responde al nuevo cuidado con una claridad sorprendente. Una mujer, a quien acompañé durante meses, me dijo una vez con lágrimas en los ojos: «Puedo volver a subir las escaleras sin agarrarme de la baranda». Esa simple frase contenía una victoria profunda sobre la desconexión con su propio cuerpo. Cuando hablamos de debilidad en las piernas, no estamos hablando solamente de un síntoma. Estamos hablando de una advertencia sabia. Porque el cuerpo no se rinde de golpe. Se va apagando con mensajes suaves, con señales que podemos aprender a interpretar. Y cuando lo hacemos, todo cambia. Cambia nuestra forma de caminar, sí, pero también nuestra forma de vivir. Ese es el verdadero propósito de observar estos primeros signos. No para temerlos, sino para agradecerlos. Porque nos dan la oportunidad de actuar antes de que el desgaste se vuelva enfermedad. Y en ese acto de escucha y transformación, descubrimos que nuestras piernas no eran el problema. Eran el llamado, un llamado urgente a recuperar nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra dirección. Y si lo que crees que es saludable en realidad te está debilitando, ¿podría tu dieta estar enviando señales contradictorias a tus músculos? ¿Estás alimentando la fuerza o solo una ilusión de bienestar? El lenguaje nutricional de la fuerza muscular. Durante años, me cautivó la manera en que el cuerpo responde no solo a lo que comemos, sino al significado biológico que esos alimentos tienen para nuestras células. Lo que llega a nuestros músculos no es simplemente energía, es información. Una manzana, una sardina o un puñado de frutos secos no dicen lo mismo una vez que entran en el organismo. Cada uno tiene su propio lenguaje, su propio mensaje molecular. Y lo que descubrí es que los músculos, especialmente los de las piernas, entienden ese lenguaje con una sensibilidad sorprendente. Cuando una persona me dice que siente sus piernas débiles a pesar de comer bien, lo primero que hago es observar qué tipo de nutrientes están llegando a su plato. Porque la alimentación equilibrada que muchos creen estar llevando, en realidad está cargada de vacíos. Falta de proteínas completas, escasez de grasas de calidad, exceso de carbohidratos simples. Es como si quisiéramos construir un puente con ladrillos de papel. Se sostiene, pero apenas. El músculo es un tejido muy exigente. No solo necesita calorías para funcionar, necesita los bloques específicos que le permitan regenerarse después del uso, resistir la carga del día a día y adaptarse al esfuerzo físico. Esos bloques vienen, entre otros, del colágeno, del magnesio, del zinc, de la vitamina C y de ciertos antioxidantes como el glutatión. Y estos nutrientes no están disponibles en cualquier alimento ni en cualquier combinación. En mis investigaciones clínicas y observaciones personales, he comprobado que una dieta rica en vegetales de hoja verde, huevos de calidad, pescados grasos y semillas activadas tiene un impacto directo en la fuerza funcional de las piernas. No se trata de un milagro ni de un atajo, se trata de darle al
cuerpo lo que biológicamente necesita para mantener la integridad de sus tejidos. Pero también es importante hablar del otro extremo, los alimentos que confunden al cuerpo. Aquellos que generan inflamación, acidifican el entorno celular y promueven la destrucción silenciosa de masa muscular. Harinas refinadas, azúcares ocultos, aditivos químicos. Son como mensajes distorsionados que le dicen al músculo: no te regeneres, solo aguanta un poco más. Y ese aguanta va agotando progresivamente la reserva de fuerza. Al entender que cada bocado lleva un mensaje, cambiamos nuestra forma de elegir. Ya no comemos por costumbre, por ansiedad o por distracción. Comemos desde la conciencia de que estamos alimentando no solo al cuerpo, sino también a la posibilidad de sostenernos firmemente sobre nuestras piernas con los años. Y eso, en la práctica, transforma. Porque cuando los músculos reciben los nutrientes correctos, algo cambia en la postura, en la agilidad, en la respuesta motora. Las piernas se sienten más vivas, más seguras, más disponibles para moverse. Esa es la magia de una alimentación que no solo alimenta, sino que también comunica salud y restauración a nivel profundo. Y es ahí donde radica el poder del lenguaje nutricional. No se trata de seguir una dieta, sino de traducir las necesidades del cuerpo en elecciones diarias que le devuelvan su poder. Y cuando ese poder regresa, lo primero que lo nota son las piernas, porque vuelven a llevarnos a donde queramos, sin quejarse, sin fallar, sin rendirse. Lo que no ves en tu plato puede estar debilitándote. He aprendido a mirar más allá de lo evidente. Lo que vemos frente al espejo rara vez cuenta toda la historia. He conocido personas con cuerpos aparentemente saludables que, sin embargo, sentían una fatiga inexplicable, una torpeza sutil al moverse, una especie de desconexión interna que las hacía dudar de cada paso. Y muchas veces la causa no estaba en la musculatura, sino en lo invisible, en lo que faltaba en sus platos. Una pierna firme no es garantía de una pierna fuerte. La verdadera fuerza nace de procesos que suceden en silencio a nivel celular. Y esas células, para funcionar con eficacia, dependen de pequeñas moléculas que rara vez nos detenemos a considerar. El magnesio, por ejemplo, participa en más de 300 reacciones bioquímicas. Es el encargado de que el músculo se contraiga y se relaje. Sin él, las piernas pueden parecer fuertes, pero sentirse rígidas, inestables o incluso temblorosas. Lo mismo ocurre con la vitamina D, tan subestimada y tan vital. Su papel va mucho más allá de los huesos. Regula la función muscular, modula el sistema inmune y permite que el calcio se fije donde debe estar. Y el hierro, por su parte, es el que permite que el oxígeno llegue a cada fibra del cuerpo. Una deficiencia de hierro puede traducirse en piernas que no responden, que se cansan con facilidad o que no se recuperan después del esfuerzo. Cuando el cuerpo no tiene lo que necesita, improvisa. Extrae recursos de sus reservas, compensa con otros órganos, ralentiza procesos y lo hace en silencio, sin alarmas. Hasta que un día nos damos cuenta de que subir unas escaleras nos cuesta más de lo habitual, que estar de pie durante mucho tiempo nos agota, que necesitamos apoyarnos para caminar con seguridad. Y ahí está el aviso: algo falta. En mi experiencia clínica, he comprobado que muchas personas viven con estas carencias durante años, sin saberlo. No porque no coman, sino porque lo que comen no tiene la densidad nutricional que su cuerpo requiere. Consumimos alimentos llenos de calorías, pero vacíos de lo esencial. Y ese vacío se traduce en debilidad, no siempre visible, pero profundamente limitante. Una mujer que atendí hace algún tiempo me decía: como de todo,
y aún así siento que me desvanezco por dentro. Investigamos su dieta y descubrimos que, aunque variada, carecía de proteínas completas y de minerales clave. Introdujimos alimentos ricos en nutrientes biodisponibles como sardinas, huevos de gallinas camperas y vegetales de hoja oscura. En pocas semanas, su energía comenzó a volver. Su estabilidad al caminar mejoró. Su cuerpo empezó a responder. Esto me reafirmó algo que siempre he creído. El cuerpo no pide milagros, pide atención. Y la atención empieza por mirar más allá de las calorías, más allá del sabor, más allá del volumen. Comienza por preguntarnos qué necesita realmente cada parte de nuestro organismo para sentirse viva. Y las piernas, con su capacidad de sostenernos y movernos, merecen más que un gesto automático de alimentación. Cuando somos capaces de ver lo invisible en nuestros hábitos alimentarios, también somos capaces de transformar lo visible en nuestra vitalidad. Y esa transformación no empieza con grandes cambios, sino con una mirada nueva hacia lo que ponemos cada día en nuestro plato. Ahí, en ese acto aparentemente simple, puede comenzar el renacimiento de nuestra fuerza, alimentos que reconstruyen desde la raíz. Siempre he creído que el cuerpo humano posee una extraordinaria capacidad de recuperación, pero también he comprobado que esa capacidad solo se activa cuando le damos lo que verdaderamente necesita. A lo largo del tiempo, he visto cómo personas que llegaban con una sensación profunda de debilidad en sus piernas lograban revertir ese estado sin recurrir a tratamientos invasivos, sino simplemente haciendo cambios precisos en su alimentación. Y es que ciertos alimentos, lejos de ser simples fuentes de energía, son auténticos activadores biológicos. Hay compuestos que no solo nutren, sino que literalmente despiertan procesos que estaban adormecidos. Uno de ellos es la leucina, un aminoácido esencial que funciona como una especie de interruptor para la regeneración muscular. Cuando el cuerpo lo recibe en dosis adecuadas y desde fuentes naturales, comienza a fabricar nueva proteína muscular. No de manera forzada, sino respetando el ritmo interno del cuerpo. Y lo más fascinante es que ese cambio se nota primero en las piernas. Más firmeza, más coordinación, más resistencia. Una y otra vez he observado que quienes incorporan alimentos ricos en leucina, como los huevos de gallinas criadas en libertad, las semillas de calabaza remojadas y activadas, o el pescado azul, no solo ganan fuerza, sino también vitalidad. No se trata de comer en exceso, sino de comer con intención, de nutrir el músculo desde dentro en lugar de forzarlo desde fuera con rutinas agotadoras. Pero la leucina no actúa sola. La vitamina D y la K2 forman un dúo imprescindible para la salud del sistema músculo-esquelético. La vitamina D, obtenida a través del sol y de alimentos como el hígado o la yema de huevo, ayuda al cuerpo a absorber el calcio. Pero sin la vitamina K2, ese calcio puede acabar en los lugares equivocados. La K2, presente en quesos curados, de origen natural, dirige ese calcio hacia los huesos y los dientes y lo mantiene alejado de las arterias y los tejidos blandos. Esto tiene un impacto directo en las piernas. Un sistema óseo más fuerte es la base sobre la cual el músculo puede trabajar sin lesiones ni sobrecargas. Y una buena comunicación neuromuscular permite que las piernas respondan con más precisión, evitando caídas o tropiezos que muchas veces atribuimos al paso del tiempo, pero que tienen más que ver con desequilibrios bioquímicos. Una mujer mayor, a quien acompañé durante 6 meses, me decía al principio que ya no podía caminar más de 2 calles sin sentir que sus piernas no eran suyas. Introdujimos de forma progresiva estos alimentos regeneradores en su dieta diaria. Al tercer
mes ya podía subir 2 pisos sin detenerse. Al sexto retomó sus caminatas matutinas. El cambio era visible, sí, pero más importante aún, era palpable para ella. Su cuerpo le respondía, su confianza había regresado. Esto no es magia, es biología bien comprendida y aplicada con respeto, porque cuando sabemos qué alimentos actúan como aliados del músculo y los usamos de forma coherente y continua, se produce una sinergia interna que lo transforma todo. No es solo una cuestión de fuerza física, sino de una sensación interna de integridad, de estar bien anclados a la tierra. Y esa sensación de estar firmemente plantados en la vida comienza, paradójicamente, por lo más básico, la elección, consciente de lo que ponemos en nuestro plato. Es ahí donde empieza la verdadera reconstrucción, desde la raíz, desde donde nadie mira pero todo se origina. ¿Es posible que algo tan silencioso esté agotando tu cuerpo día tras día? Y si esa fatiga que arrastras no fuera normal, sino una señal ignorada, ¿qué pasaría si descubrieras que lo que más te afecta no se ve? La importancia del entorno interno, inflamación y regeneración. A veces me detengo a pensar en todo lo que sucede dentro del cuerpo sin que seamos conscientes de ello. Hay una actividad constante, silenciosa, que sostiene nuestra salud o la debilita lentamente. Uno de los procesos más traicioneros, precisamente por su discreción, es la inflamación crónica de bajo grado. No provoca fiebre, no hincha una articulación de inmediato, no nos obliga a parar, pero actúa como un sabotaje sutil y continuo que deteriora nuestra vitalidad sin darnos cuenta. He atendido a personas que, sin tener ninguna enfermedad diagnosticada, se sentían permanentemente cansadas, con dificultad para recuperarse del ejercicio o incluso con dolores musculares inexplicables. Y cuando profundizamos, encontramos que en la base de su malestar había una inflamación persistente, alimentada durante años por elecciones alimenticias aparentemente inocentes. Pan blanco a diario, snacks azucarados, frituras con aceites, refinados, bebidas dulces de vez en cuando, todo eso iba dejando una huella. El músculo, especialmente el de las piernas, es muy sensible a este entorno inflamatorio. Lo percibe como un bloqueo, como un entorno hostil que impide su regeneración. En lugar de reparar el tejido después del uso, el cuerpo invierte su energía en intentar apagar ese fuego interno. Y lo que se resiente, casi siempre primero, es la capacidad funcional. Caminamos con más torpeza, nos cuesta mantener la postura, sentimos un ardor difuso tras esfuerzos mínimos. Fue ahí cuando comprendí que para ayudar realmente a una persona a recuperar la fuerza de sus piernas, no basta con ofrecerle proteínas y minerales. Hay que crear un entorno favorable, un terreno limpio, donde esos nutrientes puedan hacer su trabajo. Es como querer sembrar en tierra contaminada. Por muy buena que sea la semilla, no prosperará. El músculo necesita un clima interno de paz, biológica para desplegar su poder regenerador. Y en esa limpieza interna, la alimentación se convierte en una medicina silenciosa, pero potentísima. He visto verdaderas transformaciones cuando las personas empiezan a incluir alimentos antiinflamatorios con regularidad. Un té de jengibre por la mañana, una cucharada de cúrcuma con pimienta en el almuerzo, un puñado de arándanos negros. A media tarde, una cena aderezada con aceite de oliva virgen extra. Son pequeños gestos que, repetidos, cambian el terreno interno. Los vegetales de hoja verde oscura también tienen un efecto inmediato y acumulativo. No solo por su contenido en antioxidantes, sino porque alcalinizan el medio interno, mejoran la circulación y liberan al sistema muscular de cargas tóxicas. Recuerdo el caso de un hombre de mediana edad que, tras incorporar espinacas, rúcula y acelgas a sus comidas diarias, experimentó una mejora notable en su equilibrio y su resistencia.
Me dijo que se sentía más liviano, pero más firme. Ese contraste revela mucho. Lo más importante es comprender que la inflamación no se elimina con pastillas milagrosas ni con dietas extremas. Se disuelve con constancia, con respeto por el cuerpo, con una alimentación que no solo nutre, sino que sana, porque cada alimento puede ser un ladrillo o una llama, y cuando elegimos los ladrillos correctos, construimos una estructura interna sólida, capaz de sostenernos con vigor a lo largo de los años. Esa estructura es la que permite que nuestras piernas no solo funcionen, sino que nos acompañen con firmeza, con agilidad, con una energía que no se consume a las pocas horas. Liberarlas del peso de la inflamación es uno de los mayores actos de amor que podemos hacer por nuestro cuerpo. Y ese amor se manifiesta inevitablemente en la forma en que caminamos por la vida. La conexión entre intestino, microbiota y piernas fuertes. A menudo me sorprendo al ver cuán desconectados estamos de nuestros propios procesos internos. Se nos ha enseñado a pensar el cuerpo por partes, como si los sistemas funcionaran de manera aislada. Pero el cuerpo no trabaja en compartimentos, sino en redes. Y una de las conexiones más profundas, aunque menos conocidas, es la que existe entre el intestino y las piernas. Sí, como lo oyes, lo que ocurre en tu microbiota intestinal puede estar determinando la fuerza o la debilidad que sientes al caminar. He escuchado muchas veces frases como «estoy comiendo mejor, pero no me siento más fuerte» o «tomo suplementos, pero no noto ningún cambio». Y entonces surge la pregunta crucial, ¿estás absorbiendo realmente lo que comes? Porque uno de los errores más comunes es pensar que ingerir nutrientes equivale a asimilarlos. Pero si el intestino está inflamado, desequilibrado o empobrecido de bacterias beneficiosas, los nutrientes pasan, pero no entran. Es como regar una planta en una maceta rota. El agua se va antes de que la raíz la absorba. El intestino no es solo un tubo digestivo, es un órgano de comunicación. En sus paredes vive el 70% del sistema inmunológico, y desde ahí se envían señales a todo el cuerpo, incluyendo el cerebro y los músculos. Un intestino con una microbiota sana produce neurotransmisores como la serotonina, regula la inflamación sistémica y permite que el metabolismo funcione de manera armónica. Cuando esto ocurre, los músculos, especialmente los de las piernas, reciben lo que necesitan para mantenerse estables y funcionales. Por eso insisto tanto en la importancia de los alimentos fermentados naturales. El chucrut, el kefir, el miso, el yogur de cabra sin azúcares añadidos, no son simplemente complementos. Son auténticos regeneradores del ecosistema intestinal. Repueblan el tracto digestivo con bacterias vivas que crean un entorno fértil para la absorción. Y cuando eso sucede, los minerales como el magnesio, el zinc y el calcio llegan al músculo con eficacia. Es una cadena de eventos que empieza muy lejos del músculo, pero que lo transforma. He tenido pacientes que después de meses de fatiga crónica en las piernas encontraron su punto de inflexión en el intestino. Uno de ellos, un hombre de 52 años, me decía que se sentía como si caminara sobre algodones. No tenía fuerza ni estabilidad. Tras revisar su dieta, nos dimos cuenta de que tenía una flora intestinal severamente alterada por años de antibióticos y comidas procesadas. En pocos meses de trabajo con prebióticos, fermentados y alimentos integrales, su estabilidad regresó. Y con ella, su confianza al moverse. No hay que olvidar que el intestino también regula la producción de vitaminas del grupo B, esenciales para la energía muscular. Una microbiota empobrecida no produce lo suficiente,
y eso se traduce en debilidad, temblores o sensación de agotamiento constante. Por eso, cuando cuidamos nuestro intestino, no solo estamos mejorando la digestión, estamos fortaleciendo nuestras bases, literalmente. Este enfoque no se trata de modas ni de tendencias. Se trata de volver a mirar el cuerpo como un todo, de entender que no se puede construir fuerza muscular si no hay una raíz firme desde la cual nutrirse. Y esa raíz, en más ocasiones de las que imaginamos, está en el intestino. No es casualidad que muchas personas recuperen su vitalidad cuando comienzan por allí. Y cuando ese terreno interior empieza a florecer, lo notas. No solo en la digestión o en el ánimo, sino en tus pasos, en esa nueva seguridad con la que atraviesas el día. Porque unas piernas fuertes no nacen solo del ejercicio o de la proteína, nacen del equilibrio invisible que ocurre en tu interior. Y ese equilibrio empieza muchas veces en lo más profundo del vientre. Y si el secreto de tu fortaleza no estuviera en grandes esfuerzos, sino en lo que repites sin darte cuenta, ¿puede un simple bocado decirle al cuerpo que ya no está solo? ¿Qué pasaría si cada merienda fuera una oportunidad de sanar desde dentro? El poder de lo cotidiano. ¿Cómo incorporar estos alimentos sin esfuerzo? Lo que más me conmueve cuando acompaño a alguien en su proceso de sanación no es solo ver cómo transforma su dieta, sino cómo transforma su manera de estar en el mundo. Porque en realidad no se trata de lo que come una vez, sino de lo que decide sin darse cuenta cada día. Es en los gestos pequeños y repetidos donde ocurre el verdadero cambio. Son esas elecciones casi automáticas las que construyen o debilitan nuestra base. Cuando me preguntan si es necesario hacer una revolución alimentaria para recuperar la fuerza de las piernas, siempre respondo lo mismo: no. No se necesita un plan complicado, ni un menú restrictivo. Se necesita volver a lo esencial. Empezar el día con huevos y espinacas salteadas en aceite de oliva puede parecer algo mínimo, pero en realidad es una afirmación silenciosa. Hoy elijo nutrirme con conciencia. Y el cuerpo lo percibe. La merienda suele ser el punto de quiebre. Es el momento en que el cuerpo pide algo fácil, rápido, automático. Ahí propongo un ritual distinto. Un puñado de semillas activadas junto a frutos rojos. No es solo un alimento, es un mensaje. Es decirle al cuerpo: no estás solo, estoy contigo. Esa señal se traduce en energía constante, en una estabilidad que va mucho más allá del azúcar momentáneo. Y en la cena, la clave está en unir ligereza y fuerza. Un pescado azul con brócoli y cúrcuma puede parecer simple, pero detrás de esa combinación hay antiinflamación, reparación y cuidado. No se trata de complicarse, sino de elegir alimentos que acompañen al cuerpo en su descanso, en su reconstrucción silenciosa. Esa es la medicina real, la que respeta el ritmo natural del cuerpo. Más allá de las comidas principales, hay elecciones pequeñas que tienen un gran impacto. Cambiar una bebida industrial por una infusión de jengibre. Tomar kéfir antes de 1900 salir de casa. Reemplazar un café más por una taza de té verde. Son gestos diminutos que cuando se repiten se vuelven profundamente transformadores. Porque el cuerpo escucha todo lo que hacemos por él, aunque no lo digamos en voz alta. La clave está en la conciencia, no en la perfección. No se trata de volverse estricto, sino de construir un vínculo amoroso con el propio cuerpo. Cada bocado puede ser una desconexión o un acto de amor. Y cuando ese amor se repite sin rigidez, se convierte en una medicina silenciosa que fortalece desde la base. Y esa base, las piernas que nos sostienen, empieza a responder con fuerza, con firmeza, con una nueva confianza. Cuando recuperas tus piernas, recuperas tu vida.
Hubo un momento en mi carrera en el que comprendí algo que cambió mi forma de acompañar a las personas. El cuerpo no es simplemente una herramienta para movernos, sino una extensión de nuestra manera de habitar el mundo. Y dentro de ese cuerpo, las piernas no solo son un medio de locomoción, sino un símbolo profundo de autonomía, arraigo y propósito. Por eso, cuando una persona recupera la fuerza de sus piernas, algo mucho más grande que el músculo se activa, recupera la dirección de su vida. He visto cómo hombres y mujeres, al empezar a caminar con seguridad, después de meses o incluso años de debilidad, no solo sonríen más, también se atreven más. Vuelven a salir solos, a bailar, a viajar, a recuperar rutinas que habían abandonado por miedo a caerse o a agotarse. Porque la debilidad física no solo limita el cuerpo, también condiciona la mente. Nos hace sentir frágiles, inseguros, dependientes. Y cuando eso cambia, la mente se expande y se llena de posibilidades. Poder decir, confío en mis piernas, es más que una afirmación física, es un acto de recuperación personal. Esa confianza no se compra ni se hereda. Se construye desde los pequeños gestos cotidianos. Comienza en lo invisible, en lo que comemos, en cómo descansamos, en cómo nos hablamos cuando algo no sale como esperábamos. Es ahí donde empieza la transformación silenciosa que, con el tiempo, se vuelve visible. Fortalecer las piernas no tiene que ver con estética ni con exigencia, sino con presencia. Es aprender a habitar el cuerpo como un aliado. Y cuando las piernas responden con firmeza, no solo hay fuerza física, aparece una alegría serena, una sensación de regreso al centro, al equilibrio, a la confianza de poder sostenernos a nosotros mismos. Lo que eliges hoy, un desayuno cargado de intención, una infusión en lugar de una bebida artificial, una cena sin inflamación. Puede parecer mínimo, pero no lo es. Cada célula lo registra, y cuando ese cuidado se vuelve constante, el cuerpo comienza a confiar. Y las piernas que tantas veces han cargado más de lo que deberían, empiezan a fortalecerse, a levantarse con una seguridad nueva. He sido testigo de momentos extraordinarios que comenzaron con un solo cambio en el plato. No fue un milagro, fue una elección. Una elección por la fuerza, por la vida, por el movimiento. Y por eso puedo afirmarlo sin dudar. Cuando recuperas tus piernas, recuperas tu vida. Porque caminar sin miedo, sostenerse con firmeza, moverse con libertad, es recuperar el poder de decidir hacia dónde vas, y eso lo cambia todo.